Buenas tardes a todos los papás que están llegando, bienvenidos. Vamos a dar inicio en unos minutos. Estamos felices de contar con ustedes. Muy buenas tardes, queridos padres de familia. En esta hermosa tarde, el Colegio de Panamá tiene el placer de compartir un martes más de Family Link. Y bueno, cuando pensamos en Camp Wandú, pensamos en diversión, pensamos en los chicos gozándosela, pensamos en campamento, pensamos en cosas divertidas, un joven acompañado de un consejero al lado de una fogata o al lado de un laguito. La verdad que Camp Wandú nos trae muy buenos recuerdos, pero hoy vamos a ver otra faceta de Camp Wandú junto a Ana Mari Skilsen, que va a compartir con nosotros un maravilloso tema. Ana María, estamos felices de poder contar con usted en esta tarde y pues aprender lo importante que nuestras emociones, lo que significa que nuestras emociones estén sanas, estén súper bien para poder avanzar como familia, como padres, como hijos. Así que pues los micrófonos y las cámaras del Colegio de Panamá están abiertos para usted y pues vamos a aprender mucho en esta tarde. Bienvenida. Muchísimas gracias. De verdad que es un honor compartir este tema que me apasiona muchísimo. O sea, realmente hice un esfuerzo por como que organizar la información bien para darla de la manera más concisa y digerible posible, porque si me dan rienda suelta, pues no me callo nunca. Este es un tema que me fascina. Así que muchísimas gracias por abrirme el espacio para hablarlo. Entonces voy a comenzar sin más, porque no hay cosa que valore más que el tiempo de ustedes. Y bueno, la razón por la que quiero hablarles de este tema y por la que, modestia aparte, considero que es mi fuerte, es porque mucha gente de repente piensa que Camp Wandú es como las experiencias, las actividades, el lugar, pero para mí el fuerte de Camp Wandú y la razón por la que los niños a veces sacrifican viajes o cosas que les ofrecen los papás por regresar a camp es porque es un lugar en el que logran conectar, que es nuestro objetivo número uno desde el momento que el niño llega, y lo segundo es que se sienten con una autoestima fuerte cuando están ahí. Entonces yo hoy vengo a contarles un poco de eso. Eso no tiene nada que ver con campamento. O sea, esa conexión y esa autoestima que se logra en camp se puede y ojalá se hiciera, o sea, con estas estrategias muy sencillas que posiblemente algunos ya están haciendo, se hacen desde casa y eso es mucho más poderoso porque es desde todos los días. Entonces también nos ayuda a que cuando entran a la adolescencia, que es un momento en el que por naturaleza se separan un poco de los padres y miran más hacia sus pares, tengan una conexión fuerte con nosotros y sepan que nos pueden buscar cuando tengan cualquier necesidad. Entonces, antes quería presentarme. Como me presentaron, soy dueña de Camp Wandú, cofundadora. Camp Wandú comenzó en el 2014, pero nosotros comenzamos haciendo campamentos para el Metropolitan School of Panama. Se llamaba Camp Corotú en ese momento, sigue siendo Camp Corotú, pero ya nosotros no estamos encargadas. Y eso fue en el 2012 que arrancamos con este mundo de campamentos que me apasiona muchísimo. Entonces, bueno, me hice mamá en el 2016 y les comentaba a las teachers que tenemos este programa que realmente como que le dio rienda suelta a todo este trabajo como más profundamente y con más intención, que fue el programa de Social Emotional Education, que es un programa, básicamente un programa para colegios para hacer trabajo socioemocional con los niños, o también hemos hecho programas de mamá y yo y papá y yo, de como coaching para padres y con los hijos para fortalecer esas conexiones. Entonces todo gira alrededor de las conexiones y el desarrollo socioemocional de nuestros hijos, que yo lo valoro. O sea, yo lo valoro muchísimo porque siento que es la diferencia entre ser feliz, ser una persona con éxito, poder regular sus emociones, poder trazar metas seguras, alcanzables, tomar riesgos positivos y así.
Y bueno, durante la pandemia comencé este proyecto que es como mi última pasión, se los voy a recomendar mucho, que comencé un podcast que se llama Con Intención y es un espacio en el que entrevisto a diferentes expertos para hablar y mantenernos inspirados y con mucha intención hacia el desarrollo socioemocional de nuestros hijos. Entonces, estoy yo pasándola muy bien en campo. Ok, entonces, ¿para qué con intención y cuál es mi intención? Algo que me ha pasado profesionalmente es que he visto mucho, especialmente cuando trabajo estos programas de SID con adolescentes, que los adolescentes están muy, y es parte de su naturaleza, pero lo veo como en extremo, que están muy enfocados sobre el hacer. O sea, su valor está puesto en lo que hacen, en sus metas, en su cuerpo, en su ropa, como en el hacer, ¿no? Como en inglés traduciría el énfasis en ser human doers versus ser human beings, ¿ok? Y en español sería valorar, o sea, poner nuestro valor sobre el hacer, sobre nuestra carrera, sobre la cantidad de dinero que tenemos, o sea, eso es lo que nos da valor. A una mujer que ser flaquita, chiquitita, o sea, entre más el hacer nos da más valor que nuestro ser, o sea, nuestra tranquilidad, nuestra paz, lo que viene de adentro hacia afuera. Entonces quería, y no le quito importancia al hacer, pero también quisiera que hubiese más balance, porque cuando valoramos nuestro ser, primero, ahí está la autoestima, ¿ok? Entonces, y otra de las razones, muy egoísta de mi parte, de hacer el podcast, es que ha sido una fuerza que me ha mantenido como en check, porque esto de ser padres es muy duro, muy retador, y especialmente si uno quiere un poco romper la rueda de cómo nos criaron a nosotros, hay que desaprender, hay que estar constantemente como que escuchando, mantenerse inspirado. Entonces es como, por eso comencé ese proyecto. Y bueno, entro de una vez en el tema. Les quiero compartir digamos que tres teorías o tres estrategias para cultivar autoestimas más fuertes en nuestros hijos, ¿ok? Este primer concepto yo le llamo, son como las tres casitas de los cerditos. Digamos que si mi autoestima está montada sobre una casita de paja o está protegida por una casita de paja, para mí esa casita de paja serían los elogios. Cuando decimos, wow, qué fuerte eres el mejor, eres súper inteligente, como que a veces sentimos que tenemos que fortalecer la autoestima de nuestros hijos con lo que les decimos. Pero pasa que cuando se van al mundo real y, por ejemplo, o sea, les estoy poniendo un ejemplo tonto como el de ser el más rápido, pero de repente si se eleva, eres súper buen líder, de repente salgo al mundo real, tengo mi primer trabajo y no logro liderar por cualquier razón, entonces, wow, todo era mentira. O sea, se derrumba muy fácilmente esa casita de paja si está montada solo sobre elogios, ¿ok? Entonces, digamos que la casita de madera es confiar en ellos, creer en ellos. O sea, por ejemplo, no decir tú puedes, sino genuinamente dejarlos hacer. A pesar de que pensemos que se pueden equivocar, se pueden caer, entonces no es dejar y ya, es estar ahí, como en los talleres de cuerdas, cuando hacemos como que la persona va a hacer la actividad, pero uno está ahí como sosteniendo con las manos sin tocarlos, pero para que sepan que están seguros, sería como ese movimiento, ¿no? O sea, como que voy a estar ahí para ti, o sea, que tú sepas que estoy aquí para ti, pero yo creo que tú puedes lograrlo. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, que mi hijo cree que es injusto la manera que le pusieron la nota en su examen. En lugar de llamar a la maestra y decir, oye, le pusiste tal nota y en verdad él sí respondió eso bien, de repente coachearlos para, ¿sabes? ¿Cómo se lo dirías? No, pero, ¿y si lo haces así? Si lo haces así, y como que practicar y coachear para que ellos vayan y tengan la reunión con la maestra. Al final del día, no importa si la maestra le cambia la nota o no. Lo que importa ahí es que mi mamá y mi papá piensan que yo soy capaz de hacerlo solo, de que yo soy capaz de tener enfrentarme al susto de no poder, porque al final del día, el que se haya logrado o no se haya logrado es casi indiferente,
¿ok? Esas cosas les generan práctica para que puedan valerse por sí mismos en la vida adulta. Entonces, bueno, el ejemplo de la casita de madera es el creer en ellos. Y la casita de ladrillo es realmente la experiencia, porque que yo le diga a mi hijo, tú puedes, ve y hazlo. Eso es valiosísimo. Pero si realmente yo tengo la experiencia de haberlo hecho, ya la segunda vez, o sea, la diferencia entre un niño que se cree capaz y que no se cree capaz, uno que ya lo ha vivido antes, es como lo logro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, escucho de padres, por ejemplo, mi hijo tiene autoestima baja, quiero que, por ejemplo, yo hago sesiones de coaching, entonces me escriben como que, es que noto me preocupa la autoestima de mi hijo, entonces me gustaría que tenga unas sesiones contigo. Y en realidad, por ejemplo, en camp también, que fortalezca su autoestima. La autoestima se fortalece según la experiencia, o sea, yo sé hacer surf, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, o sea, en la cantidad de cosas que yo tenga bajo la manga, de mi saber, de mis experiencias, de mi equivocarme, de mi caerme, de volverme a levantar, esa es la verdadera casa de ladrillo, ¿ok? Entonces, el segundo concepto está está directamente relacionado, pero es un concepto mental, o sea, es la manera en que vemos la vida. Si operamos desde un lugar, desde el miedo, porque los peligros son muchísimos, y como padres, pues lo que nos roba la calma es que a nuestros hijos algo les pase o que se vea comprometida su seguridad física o emocional. Pero si vemos la vida como un lugar de peligro y menos, o sea, menos como un lugar de peligro y más como una escuela, o sea, como un lugar en el que se nos hieren las emociones, pero ahora voy a tener una pequeña interrupción, pero bueno, la vida de trabajo en casa. Si vemos la vida como escuela, como una oportunidad, como que cada vez que yo me caigo, como que cada vez que algo me rompe el corazón, son ventanas de aprendizaje para gestionar mis emociones. Incluso nosotros, y voy a entrar en eso más adelante, pero una vez que se nos volaron los tapones y le hablamos a nuestros hijos, no de la manera que quisiéramos hablarles, y ver eso como más que como arrepentimiento y culpa, como una oportunidad, una ventana de aprendizaje de ver cómo lo pude haber hecho mejor. No me gusta haberte hablado así, ¿sabes? Como que no gestioné mis emociones bien y que ellos vean las experiencias y el dolor como oportunidades de crecimiento, eso genera mucha autoestima. O sea, enfrentarse a la vida como que es una escuela, como que es un terreno de juego, como que es un terreno en el que las cosas duelen y luego se viven y luego pasan. Como que ya no se vive la vida con ese miedo, se vive la vida con seguridad, y la seguridad es sinónimo de autoestima. ¿Ok? Entonces, el maestro es la experiencia. Y el tercer punto de autoestima, que me parece que para mí es, y me va a llevar al tema de conexión, es esa conexión. Cuando nuestras relaciones con nuestros hijos están basadas en que nosotros los vemos por quienes ellos son, no por quienes queremos que sean, no por ser malos, sino por nuestro inconsciente, que nuestro inconsciente nos lleva por delante, y los dejamos de ver por quienes son, sino por quienes no son. No les estamos, o sea, les dejamos de mandar el mensaje al que invito a mandarles, que es: cuando yo te amo por quien tú eres, de manera incondicional, yo te mando el mensaje que tú eres amado y digno de ser amado. ¿Ok? Entonces, les pongo un ejemplo. Yo, en este camino, les voy a recomendar mucho un libro que se llama The Conscious Parent, de Shefali Tsabary, que es maravilloso. Yo lo escuché porque esos libros no me va bien leyéndolos, los libros de non-fiction, me va mejor escuchándolos. Realmente hizo un cambio importante en mi experiencia de parenting. Entonces, me puse a pensar cómo yo de repente podía traer conceptos o qué sueños tenía yo en el momento en el que me enteré que iba a ser mamá. Entonces, como dueña de camp, mi sueño
de mamá eran mi hijo embarrado, mi hijo el día de mañana siendo mochilero, mi hijo amando estar al aire libre, que le encantaran los hikes, que estuviese en camp y sea el que más come y el que come más variado y que cuando viajamos le guste explorar. Entonces, ese es mi concepto, ¿verdad? Ese es mi sueño. Entonces, pues dije, ok, ¿cuál sería mi pesadilla? Yo dije, bueno, o sea, para mí, por ejemplo, mi peor pesadilla sería como que mi hijo se vuelva gamer. ¿Sabes? Que lo que quiere hacer es como todo el día, como que competir en estas competencias que hasta ganan plata y todo, y que se vuelva buenísimo, y que todo lo que quiere hacer todo el día es estar gaming. Y después fue como, wow, ¿qué tal que me salga gamer? Entonces el día de mañana, como que se me va a salir por los poros. O sea, por más de que yo diga lo voy a aceptar y lo voy a querer tal y como es, se me va a salir por los poros. Entonces, como que ir un poco hacia atrás y entender un poco como cuáles son esos sueños, cuáles son esas cosas que me limitan de ver a mis hijos por quienes realmente son. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación basada en curiosidad, que nuestra curiosidad es el driver, lo que nos alimenta nuestra relación, entonces nosotros le mandamos un mensaje a nuestro hijo de te veo por quien tú eres y por eso eres amado y digno de ser amado. Y eso, además, es un arma de doble filo porque nos ayuda en nuestras conexiones. Y vamos a llegar a ese tema. Pero otro tema, hay un tema aquí importantísimo que les quiero compartir y les puse aquí el hashtag de Braving the Wilderness. Se lo puse al revés, no sé por qué el hashtag está al final. Pero Braving the Wilderness me gustó mucho. Hay una cita de ese libro que me parece maravillosa. Y es que estoy teniendo un problema con mi perrito. En mi casa interrumpen más mis perros que mi perra que mi hijo. Ok, perdónenme. En Braving the Wilderness hay una cita que me encanta y es que ella comienza a hacerles unas preguntas a adolescentes, preguntándoles ¿qué es para ti el sentido de pertenencia? Entonces va a muchos colegios y le hacen estas preguntas a muchas personas porque es parte del research y ellos comienzan a decir fitting in es que ser como los otros. Pertenecer es ser como yo mismo. Entonces comienzan como a describir la diferencia entre fitting in y pertenecer. Y luego dicen, sí, pero no hay nada más doloroso que no pertenecer en casa. Y de repente dice Brené Brown, comencé a ver esto una y otra vez en el research. Decían, pertenecer, o sea, no pertenecer en casa es lo más doloroso. Y ella como, wow, hay que pausar el research y hay que hacer una investigación sobre esto. Entonces comienza a preguntarle a los jóvenes, ok, ¿qué significa no pertenecer en casa? Entonces ellos comienzan a decir, cuando no tienes la cantidad de amigos o no eres amigo de quienes tus padres quisieran que tú fueras amigo, o no llegar a las expectativas de tus padres, o no ser el más popular o el más deportista, o no ser, o sea, entonces, en estos adolescentes ella comenzó a ver el denominador común que para ellos lo más doloroso, a pesar de que ellos actúan como si fueran súper cool y no les importa nada de lo que les parezca a sus padres, lo más doloroso para ellos es sentirse como not enough en términos de las expectativas de sus padres hacia ellos. Y después yo me puse a pensar, yo dije, muy seguramente todos estos padres que les hicieron sentir esto a sus hijos, son padres como nosotros que estamos todos en esta charla. O sea, son padres como tú, como yo, que quieren lo mejor para sus hijos y quieren que saquen las mejores notas y quieren que pertenezcan a un grupo de amigos y quieren que vayan a la mejor universidad. Y es como, ah, wow, o sea, si hay potencial de que yo sea eso, o sea, ¿cómo puedo evitar esto? O sea, me pareció como, no quisiera nunca que mi hijo pensara que mi amor está condicionado a su hacer, que mi amor no es hacia su ser, ¿ok? Entonces, eso me llevó al siguiente punto, que es estas fotos son hermosas, son de cuando hicimos el Daddy and Me, que fue como un fin de semana con los hijos. Entonces, ¿qué cultiva
conexiones de acero cuando vemos a nuestros hijos por quienes son. Entonces, en Untamed, Glennon Doyle dice, when it comes to who my children are, I don't want to be an expectations parent. I don't want my kids striving to meet arbitrary list of preconceived goals I have created for them. I want to be a treasure hunt parent. Entonces, ella escribe el treasure hunt parent como todo el tiempo estar tratando de descubrir como cosas nuevas sobre nuestros hijos, como, esto te enoja, esto te desborda las emociones, esto, mira, esto te cuesta más, esto, o sea, no tiene que ser como las cosas que etiquetaríamos como buenas o malas, simplemente como que estar todo el día con ellos descubriendo cómo son. Entonces, eso los lleva a ellos como, número uno, a autodescubrirse, fortalecer su autoestima, y número dos, tener una conexión más fuerte, porque es como, es que mi papá me ve como yo soy. No es como, es que eres muy enojada, o es que eres muy no sé qué. No, es como, vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué es esto que te vuela los tapones? ¿Qué es esto que te gusta? Y así, ¿ok? Entonces, me gustó mucho el concepto de verlo con este ejemplo que me gusta poner de la semilla, el poder del cuidado a través de la curiosidad. Es como que si a mí me entregan una semilla, o sea, digamos que mi hijo es una semilla y llega a mis brazos y yo pienso que mi hijo es un tomate, ¿ok? Es una semilla de tomate. Entonces yo siembro la semilla de tomate y la pongo al lado de un palo para que se enrede y la pongo cerca del sol porque al tomate le gusta el sol y de repente no se enreda. Y de repente no le gusta que le ponga esa cantidad de agua. Y de repente se achicharra por el sol. Y de repente va y me sale una flor, pero ¿cómo así si los tomates, la flor es bellísima, pero ¿cómo así si la flor no se come? Eso no me sirve de nada, ¿ok? Entonces, si yo veo, o sea, en cambio, si yo veo la crianza como, y la educación también, porque es el mismo principio para cuando recibimos a nuestros estudiantes y campistas, si yo los veo a todos como una semilla sorpresa, como, a ver, cuánta agua necesita y vamos a ponerlo al sol aquí y al sol acá, puede que uno, no terminen hasta ni en el mismo colegio todos, dos, como que nos vamos dando cuenta que en verdad nuestros hijos, o sea, todos tienen como el mismo cóctel de ADN, parecido por lo menos, pero hay una parte divina en todo esto, o sea, hay una parte que es como de espíritu, que viene con ellos de paquete, que es la razón por la que decimos, es increíble cómo pueden ser hermanos, o sea, son súper, súper diferentes. Entonces, como que en ese descubrimiento de ir viendo qué son y cómo son, también nos vamos dando cuenta nosotros, porque de nosotros mismos, porque en el descubrir de ellos nos vamos dando cuenta que hay cosas que no aceptamos, pero ese no aceptar estas cosas nos dice más de nosotros que de ellos, porque de repente si yo sueño mucho, mucho con que vaya a la universidad, o por ejemplo en mi caso, que yo sueño con que sea mochilero, capaz la que sueña con ser mochilera fui yo, porque mis papás solo me llevaron, bueno, no voy a decir solo, o sea, hicieron mucho esfuerzo por llevarme a los viajes que me llevaron, pero eran como a los, ¿sabes? Como a estos viajes que eran como, hoy día yo sueño como con que mi hijo vaya tipo a Galápagos y a estos viajes como de aventura, pero ese es mi sueño. O sea, yo estoy aquí poniéndoselo a mis hijos, que el día de mañana ellos sean y hagan y deshagan, pero la realidad es que la que quiere ir a mochilear soy yo. Entonces, a ver, vámonos todos a mochilear. Es posible que a mis hijos se les contagie, porque a mí me gusta tanto y me apasiona tanto y estoy persiguiendo mis sueños, que es posible que ellos se peguen en esa pasión, pero no porque yo se las estoy imponiendo, sino porque se contagia, porque a mí me apasiona, ¿ok? Entonces, como todos vivir desde su ser y que cada cual cumpla sus sueños y acompañarlos en ese descubrimiento. Y en ese descubrimiento se va fortaleciendo la relación, porque mi papá y mi mamá me ven por quien yo soy. Y eso me hace valioso, amado y digno de ser amado. ¿Ok? Entonces, ellos deben tener, y esto lo voy a repetir, perdonen que sea tan repetitiva, pero ellos deben tener muy claro que los amamos por su ser, no su hacer. Entonces, yo sí me voy a poner, claro que voy a celebrar si está haciendo un esfuerzo espectacular en la escuela y está demostrando ser muy perseverante y pues el otro día tuvo un juego y demostró ser súper buen líder. No es no celebrar, no es no celebrarles y no verlos por su hacer, sino que no sientan que su amor, o sea, que nuestro amor está condicionado a su hacer. O sea, ir descubriendo su camino en la perseverancia, no como que eres perseverante, sino como que me impresiona la perseverancia que has demostrado en este reto que estás teniendo,
es el treasure hunt parenting, es la crianza desde la mirada de la semilla, sorpresa. Entonces, los descubro, más no les paso el mensaje de, por esto es que te amo. O sea, te amo porque eres un gran líder, wow, ven, o sea, es como que es parte de ese descubrimiento, ¿ok? Entonces, es una diferencia muy sutil, pero está más adentro de nosotros que en lo que decimos. En lo que nosotros cambiamos el chip adentro, ellos comienzan a amarse más a sí mismos y verse más como ese tesoro que son. Y les voy a poner otro ejemplo de Untamed que me encantó y siento que es valiosísimo para nuestros hijos y para su seguridad física, emocional, seguridad sexual también. Ahora que he estado como ampliando un poco sobre ese tema, que lo hablamos en el podcast y como que me generó curiosidad y gente me comenzó a mandar sus historias de cosas de seguridad sexual que les pasaron en su vida y el denominador común, ya voy para allá. Bueno, esta historia de Glennon Doyle con sus dos hijas, Tish y Emma, ella está como divorciando y una de las hijas le dice como que quiero ir a ponerme un arete y ella como que, uy, listo, algo que las distraiga del divorcio y del drama emocional que hay en esta casa. Entonces se van al mall a que ella dice como que no me importa que se quieran hacer un arete, o sea, cualquier cosa menos estar en el drama de esto que está pasando acá. Entonces, bueno, nos vamos al mall. Y entonces la primera, que es como la chiquita, que es como la más aventurera, se sienta en la silla como, yo voy primero, se sienta en la silla, ¡pah! Entonces de repente como que, bueno, le ponen la cosa en el oído y ¡plah! Le abren el hueco. Y ella como, sí, me dolió un poquito, pero listo, ¡pah! Se para. Y luego viene la otra, y se siente, viene la otra y dice como que, no, no estoy, como que no quiero que me abran el hueco, me arrepentí, no quiero. Entonces la chica que les abre el hueco como, no, sé valiente, ¿cómo así? No duele nada, ven, siéntate y tal. Y ella, Glennon Doyle, pensando para sus adentros como, ¿cómo así que sé valiente? Sé valiente es lo que ella está haciendo ahorita. Sé valiente es que su tripa le dice, eso no está cool, no es lo que yo quiero, y ahora tengo que ser la no cool que dice que tiene miedo. O sea, hay más valentía en decir que tiene miedo que en abrirse el hueco en la oreja. Y el día de mañana, cuando a mi hija le ofrezcan drogas o sus amigos le digan como que es súper cool tocarnos de esta manera, esta cosa re inapropiada, que fue como denominador común en estas historias que escuché, que lo que les decía, este research que estaba haciendo, que bueno, research como sin querer, porque me comenzaron a llegar estas historias, estas historias como, bueno, yo pensaba, o sea, no se sentía bien dentro mío, pero mis primos me dijeron que hiciera esto o aquello. Es como, no, yo quiero que mi hija o hijo pueda confiar en su voz interna que diga como que esto, todo el mundo parece pensar que esto está cool, pero yo no siento que esto está cool. Entonces me toca ser el no cool que dice, no estoy para esta, I'm out, y me voy a alejar de esta situación que mi tripa me dice que es peligrosa. Entonces, si nosotros cultivamos su voz interna y su intuición versus lo que otros piensan que es cool y el pertenecer, es como, sí está cool pertenecer y es una necesidad biológica humana, pero lo primero es pertenecer a ti mismo, porque hay que confiar en ti, porque tú eres ese tesoro que yo te he mandado el mensaje que eres ese tesoro a través de la vida, ¿ok? Entonces, otra cosa que cultiva una relación espectacular con nuestros hijos es el ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota muy, muy anónima de una mamá con la que estaba haciendo sesiones de coaching. Ella estaba, bueno, de hecho pasó lo exacto mismo con dos mamás. Ella me decía como que, uy, no sabes, esta semana, pues en pandemia he estado súper enojada, súper volátil, como súper snappy con mis hijos y como que les regaño por todo y tal. Y de repente como que 30 minutos después en la sesión, entonces cuando me dijo eso me dijo, no me he podido controlar, o sea, no estoy pudiendo controlar mis emociones, como que no sé qué me pasa. Y luego 30 minutos, fast forward, 3 horitos después en la sesión, me dice, o sea, no sé qué le pasa, tienes todos así esos momentos de locura que le entra la locura al enojo y, o sea, que tiene que aprender a controlar sus emociones.
Y yo como, bueno, me parece un poco injusto, considerando que al principio de la sesión me decías que a ti te está costando también. Entonces, ¿por qué no descubrirlo juntos? Entonces, por ejemplo, esta otra mamá, que les digo que el ejemplo fue súper paralelo, pero con edades de niños muy distintas, uno era adolescente y los otros eran chiquitos, la otra mamá me dice como, sí, tienes razón, yo tengo que irme a mi cuarto y aprender a manejar mi enojo. Y es como, bueno, sí, está bien que vayas y te calmes, pero si ya tus hijos vieron que te está costando mucho manejar ese enojo, entonces ve y desnúdate, o sea, dile, mira, yo me enojé por esto que tú hiciste, pero eso tiene más que ver conmigo que contigo, o sea, yo me enojé porque yo estoy teniendo un mal día y porque se me desbordaron mis emociones, pero como yo te hablé, no, para mí no es correcto, o sea, yo no quisiera nunca hablarte a ti así y no quisiera que tú te dejaras hablar así de nadie. Entonces, como que ahí entendemos el proceso de pedir perdón, ahí entendemos el proceso de que gestionar las emociones no es fácil y que nuestros padres también están aprendiendo continuamente en su vida gestionar sus emociones. Entonces, es un proceso en el que enseñamos con el ejemplo, ¿ok? Que la vida y esa valentía de la vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, les quiero poner como más ejemplos del poder del ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, vale la redundancia, el ejemplo del ejemplo. Si yo le digo a mis hijos, tienen que perseguir sus sueños, hagan lo que ustedes sueñen con hacer, pero luego no estoy persiguiendo los míos porque tengo miedo, y los hijos es increíble, todo lo notan. Y estoy infeliz con lo que estoy haciendo y claramente como que me encantaría mostrar estos cuadros que he estado pintando, o me gustaría cualquier otra cosa que requiera valentía. Ellos no aprenden a perseguir el ejemplo, ellos no aprenden a perseguir sus sueños con que nosotros le digamos que persigan sus sueños. Ellos aprenden a perseguir sus sueños viéndonos perseguir nuestros sueños, viéndonos ser vulnerables y viéndonos con esa valentía de la vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, también el tema de la gestión de emociones, o sea, que ellos nos vean, no solo decirles que es importante pedirse perdón, sino vernos pedir perdón y ver lo difícil que es pedir perdón. Entonces ellos aprenderán lo que se siente estar del otro lado de una disculpa y lo importante que es, y lo que pasa cuando uno dice, ay, perdón, pero, por ejemplo, o sea, en vez de decir un perdón genuino, por ejemplo. Entonces, esto de la gestión de emociones se aprende con el ejemplo, no de la boca. Entonces, por ejemplo, otro es el amor por nuestro cuerpo. O sea, ¿cómo quiero que mi hija o hijo tenga buena autoestima si yo paso todo el día mirándome en el espejo, si yo, sabes, no bajé a la playa porque pues estoy gordísima, y entonces ¿cómo me van a ver así si pues tengo las libras de Navidad? Entonces, si yo me limito por cómo, por mi cuerpo, entonces, ¿qué mensaje le estoy mandando a mis hijos? Entonces, no es con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Otro ejemplo que no está aquí es el del perfeccionismo. Si yo me hablo a mí misma como, ay, qué bruta, ¿cómo no te salió? Yo soy la reina de decir, ay, qué bruta, tal cosa. Como que si nosotros nos tratamos a nosotros terribles, 3 horitos después, ellos están tratándose a ellos terrible y están siendo súper duros consigo mismos y están siendo súper perfeccionistas, que, by the way, el perfeccionismo es solo miedo disfrazado de un abrigo de mink, en realidad sigue siendo miedo. Entonces, por ejemplo, again, el miedo en todas sus formas y manifestaciones, si yo pongo el ejemplo de que vivo desde el miedo y no desde mi intuición o desde la curiosidad, pues eventualmente terminan también viviendo desde el miedo o rechazándolo, diciendo exactamente lo contrario, que fue lo que pasó en mi casa, porque sí, no voy a entrar en detalles. Y el ejemplo de las disculpas, que con el ejemplo de las disculpas, justamente estaba escuchando este podcast que me pareció, y justo me escribió una mamá el otro día como, gracias por la recomendación, estaba demasiado bueno, lo estoy escuchando por segunda vez, se lo puse a escuchar a mi esposo porque estaba demasiado bueno, y habla como de los 6 don'ts de pedir una disculpa, y está muy, muy bueno como para ponerlo al centro de la familia. En mi cuenta estoy compartiendo como
bueno, además de los temas del podcast, estoy compartiendo contenido, ¿sabes? De otros podcasts o libros o cosas, ¿no? Entonces les recomiendo mucho, mucho ese episodio. Este ejercicio, claramente esta es mi letra, yo dibujando en el iPad, no me juzguen. Les invito a hacer este ejercicio que me parece que, no sé si tiene mucho sentido, pero tener como, por cada uno de nuestros hijos, tener como una columna y tener una nuestra. Y comenzar a un poco reflexionar cuáles son nuestros anhelos y nuestros deseos nuestros, por ejemplo. Por ejemplo, si yo soñaba con ser bailarina y yo soñaba con una educación de estándar internacional, porque X o Y razón, por ejemplo, es el caso de mi casa, que mi mamá me metió ballet por ojo, boca y nariz, pero el tema era que ella quería ser bailarina. Y luego, por ejemplo, una persona que trabaja toda su vida para pagarle a sus hijos una educación de estándar internacional y luego finalmente su hijo entra a Notre Dame, por ejemplo, y como que en realidad está infeliz y eso no es lo que quiere. Y es como que, ¿cómo le digo a mi papá que ha armado todo su sueño de que yo vaya a esta universidad? Y es como que, pero es que ese es el sueño de tus papás, no el tuyo. Entonces, como que hay un poco diferenciar, o sea, si tú sueñas como ir a una universidad de estándar internacional, entonces vaya y haga una maestría o cumpla ese sueño o haga ese algo. Pero si se los depositan, puede que nuestros hijos igual hubiesen querido ir a esa universidad, al final del día eso es lo que quiero decir, pero sentir esa presión de que estoy viviendo el sueño de alguien más, esa que nos ha dicho, a veces como que no les permite descubrirse qué es lo que ellos quieren. Entonces, si ponemos como que aquí en este caso, por ejemplo, mis sueños son descubrir lo que me apasiona, pintar, viajar. Entonces, ya a veces cuando hago estos ejercicios, por ejemplo, en las inseguridades de nosotros como adultos y de ellos como niños, de repente puedo comenzar a ver cosas, puedo comenzar a ver tendencias o de cosas que se parecen. Por ejemplo, si comienzo a ver que tenemos los mismos miedos o que los tenemos diametralmente opuestos porque nuestros hijos están haciendo como que lo contrario. Por ejemplo, si analizamos a nuestros padres, a veces nos pasa que como ellos tenían ciertos miedos, nosotros como yo no quiero eso para mi vida y terminas haciendo lo contrario. Hay que un poco evaluar como que qué son esas cosas nuestras. Entonces, este formato, bien criollo que les puse aquí, es como una idea de un análisis de nuestros anhelos, inseguridades y miedos para verlos en papel, uno al lado del otro. ¿Okay? Entonces esto es como una invitación a hacer este ejercicio. Les quiero recomendar mucho el podcast. El domingo, hace como 10 episodios, tuve un episodio con, les voy a recomendar un episodio mucho que ha sido como el más popular, tiene más de 600 descargas, que fue la entrevista con Claudia Kulish, y es el episodio número 10. Y luego este domingo salió la parte 2, que habla como de límites de disciplina, está muy bueno también. Y bueno, el podcast lo pueden encontrar, se llama así, Con Intención, les recomiendo poner la tilde, y está en Apple Podcasts, está en Spotify, está en todas partes, en Amazon Podcast, en donde quieran. Se los recomiendo mucho. Y tengo entendido que vamos a abrir un espacio para preguntas, que me interesa muchísimo. He hecho esta charla antes y salen unas preguntas espectaculares. Y si no quieren hacer preguntas, también pues me pueden escribir por Instagram, a mi email, a mi website, donde quieran. Así que estoy a sus órdenes. Así que estoy abierta para preguntas. Uy, tuve problemitas con mi audio, no quería encenderse. Cosas que pasan en vivo. Bueno, excelente participación, Ana Maris. Qué charla más maravillosa. Escribí algo que me quedó muy marcado, es te veo por quien eres. Esto lo anoté, creo que me lo llevo y quizás alguno de los papás también. Te veo por quien eres, y otra cosa que anoté es eres amado y digno de ser amado. Qué belleza que nuestros hijos puedan entender lo valiosos que son, lo importante que son, y el papel
que juegan dentro del hogar a través de esto. Bueno, en el momento no tenemos ninguna pregunta, queridos padres. Si alguien quiere, puede ponerla en el chat o en el área de preguntas y respuestas, pero creo que fue maravillosamente clara la explicación de usted en esta tarde para nosotros. Mi pregunta sería la siguiente, para de repente ayudar un poquito y animar un poquito a los papás con alguna pregunta, es, en el caso de los papás que tienen hijos preadolescentes, hablo de los niños que tienen 10, 11, 12 añitos, que son un poquito más pequeños, que están entrando en esta etapa, todavía no son adolescentes del todo, pero ya no son tan niños. ¿Qué actividades o recomendaciones en el hogar le daría usted a los padres para que ellos puedan realizar con sus hijos en este tema de las conexiones y autoestima? Nos pasó, por ejemplo, cuando hicimos un ejemplo que nos pasó, o sea, que fue un denominador común cuando hicimos las sesiones de coaching grupales con los papás, cuando hicimos el mommy a mí y daddy a mí. Después de, ¿sabes?, un fin de semana intenso de tiempo con sus hijos y como que una experiencia fue como súper profunda. Las mamás, o sea, con lágrimas, nos contaban como que lo que se llevaban era que aprendieron que nuestros hijos nos quieren a nosotros. O sea, por ejemplo, ellas decían, me mato organizándole la ida al cine, coordinando con los amigos, haciendo para que sea divertido para ellos. Entonces después me quejo con mi esposo porque nadie me ayuda y no sé qué, entonces son desagradecidos y entonces lo que sea. Y después como que en estas conversaciones con mis hijos me he dado cuenta de que ellos lo que quieren es a mí. O sea, lo que quieren es como que baje del área social y esté con ellos un rato. Que vayamos un rato a hacer algo que ellos quieren. Como que no necesitamos el fluff, no necesitamos el organizar el viaje familiar con todas, ¿sabes? Como que es tener... Hay un ejemplo súper bonito que puso, ya no me acuerdo qué libro fue. Era este ejemplo que me parece que da en el clavo con lo que estoy tratando de recomendar. Y era esta mamá que decía como que, o sea, esta mujer, ya me voy a acordar de la autora, puso en Twitter como que cuando tienes un deseo, como que un deseo muy grande, trata de ver qué es ese deseo, porque ese deseo es tu instinto hablándote, por ejemplo. Entonces ella dijo como, bueno, ahorita mismo mi deseo es meterme a Airbnb y comprar esta casa de $5,000, de alquilar esta casa de $5,000 a donde está yendo todo el mundo por el fin de semana. Entonces, si sigo tu recomendación, me va a arruinar. Entonces ella como que, pues no, dig deeper. O sea, ¿qué es lo que tú ves en ese fin de semana en Long Beach o en donde sea que te cuesta archicarísima la casa que tú estás deseando? Era como que, bueno, cuando veo las fotos de Instagram de las familias en esa casa, veo que están todos como pasando tiempo juntos de calidad, sin su celular, que están como realmente conectando. Y es como, ah, wow, entonces tú lo que quieres es estar tiempo sin celular y conectar con tus hijos. Y entonces dijo, bueno, como cuando se dio cuenta de eso, agarró y se fue al dollar store y compró un bucket de $1 y entonces comenzó con una tradición en una hora de familia en la que todo el mundo metía el celular dentro del balde. Y entonces ella como que, porque decía como que, si sigo con tu consejo me voy a arruinar, porque además estoy endeudadísima en la tarjeta de crédito y casi compro la casa de esa siguiendo tu consejo. Entonces dice, bueno, compré el bucket y al principio, por supuesto, refunfuñaron. O sea, refunfuñaban como en camp que refunfuñan por no llevar su celular. Entonces metían el celular ahí una hora y luego como que con el pasar de las semanas agradecían. Era como que, wow, qué delicia estar como que esta hora juntos sin celular. Y es como, wow, el fin de semana Long Beach me costó $1. Y no es solo un fin de semana, sino que es todos los días. O sea, todos los días estamos teniendo este tiempo juntos, este tiempo de conexión, este tiempo de escucharnos, este tiempo de vernos a la cara. Y me pareció como eso, o sea, como que, ¿qué es eso que estamos deseando? ¿Qué es eso que sus hijos están deseando? De repente el primer y segundo deseo no es el que es. Quiero una zapatilla, quiero un celular, o sea, ¿qué son esas zapatillas? ¿Es un deseo de pertenecer? ¿Es un deseo de qué? Entonces, como que cuando comencemos a leer
los deseos de nuestros hijos, pero como dig deep, dig deep. Y si todavía se siente como que no te suena, entonces dig deeper. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es ese tesorito? ¿Qué es ese mensaje escondido que tiene ese deseo? Entonces, si comenzamos a leer los deseos de nuestros hijos y nuestros deseos, nos podemos encontrar con cosas valiosas para conectar realmente con ellos. Qué interesante esa respuesta, y es cierto. Por acá tenemos otra preguntita. La pregunta dice, nos pregunta el señor Orlando, ¿cómo hacer para manejar la tensión en los hogares donde los papás tienen contratos suspendidos, donde hay temas financieros, donde las situaciones están adversas? Este año ha pasado mucho eso en los hogares, en las familias, y cómo se puede manejar esto, qué se puede hacer con este tema. Repíteme la primera oración, el principito que se me cortó. ¿Cómo hacer para manejar la tensión de hogares en donde los papás tienen el contrato suspendido o hay una situación financiera en el hogar? ¿Cómo se puede hacer? Mira, los momentos difíciles en la vida o unen o desunen. O sea, o unen o nos separan, ¿ok? Situaciones de enfermedad, situaciones, o sea, yo les puedo contar, por ejemplo, cuando murió mi mamá, cuando estaba muy joven, en mi familia no toleró el dolor y no supo como, no pudo manifestar su dolor y de esa manera cada uno quedó como en su cuarto separado. Y recuerdo este dolor con mucha como soledad, ¿ok? Entonces, hay momentos de tensión y hay que confiar en nuestros hijos para manejar, y no es pasarles la carga, no, es como permitirse aliviarse la carga juntos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hay mucha tensión, es como, ¿cómo nos podemos soltar la tensión juntos? ¿Cómo podemos hacer cosas que nos liberen tensión? O sea, podemos hacer una lista de cosas que nos liberen tensión, entonces como que ir a hacerla juntos, como estamos como tensionados, ¿verdad? O sea, todo el mundo se siente como tenso en esta casa. Como que hacer evidente lo que está pasando, porque nosotros, los adultos, buscamos mucho que nuestros hijos nos sientan y nos duelan. Es como, lo hacemos mucho. Nos duele mucho que les rompan el corazón, que los rechacen, que de repente vayan a tener miedo por una situación financiera. Y la realidad es que no hay nada que genere más seguridad en una familia que decir, se puede estar cayendo el mundo, se puede acabar las finanzas del hogar, pero si hay algo al final del día, es la familia y nuestro tiempo juntos. No se necesita la casa, lo otro, y de hecho como que volver a lo más sencillo, pero juntos, o sea, sentir que este barco está junto. Y entonces cuando comienzan a salir como esas emociones que etiquetamos como negativas, generalmente traen un mensaje. Por ejemplo, el enojo generalmente es dolor disfrazado. La tensión es generalmente una emoción que está atrapada. Por ejemplo, un miedo, una inseguridad, cosas que no se hablan, que no se sueltan, se convierten en tensión en el cuerpo. Y el otro día aprendí algo súper interesante, y es que las emociones, yo no había caído en cuenta de esto, pero las emociones se sienten en el cuerpo. O sea, cuando uno, o sea, la manera como de sentirlas y dejarlas ir es vivirlas en el cuerpo para que pasen, ¿ok? Entonces, compartir estas cosas, y es súper difícil para nosotros padres porque sentimos que en el momento que nos mostramos vulnerables, nos perdemos la fuerza o perdemos la autoridad, pero es exactamente al revés, porque es en el momento en el que nosotros nos mostramos vulnerables que mostramos valentía, porque no hay acto más valiente que ser vulnerables, y ser vulnerables con nuestros hijos es decirles, es permitido tener miedo. Y así mismo como ahorita, de repente me siento un poco tenso, pero juntos vamos a volver a vivir, o sea, ellos van a ver desde el momento de tensión a cuando vuelven a salir a flote, y todo lo van a vivir juntos, y eso va a generar orgullo y unión familiar. O sea, si uno les permite entrar en nuestro estrés sin pasarles el estrés, tú te tienes que portar bien porque papá está estresado, o sea, sin condicionarles la situación de cosas que ellos tienen que hacer para que no nos estrese, sino que como que
esta es la realidad y punto. O sea, esto no cambia nada, simplemente que es la realidad y de repente juntos no vamos a poder ir este fin de semana, o sea, año nuevo no lo vamos a poder pasar en tal lado, sino que vamos a hacer algo espectacular de camping en casa. O, ¿sabes? Como que apropiarnos de las cosas, de los retos juntos, fortalece la familia, fortalece las conexiones, ven la vida como escuela y la experiencia como maestro, qué nos enseña esto, qué estamos aprendiendo. Todavía no sé qué me está enseñando, pero por favor que me enseñe algo, porque si no me voy a dar contra las paredes. O sea, ser cándido, ¿sabes? Como que yo me acuerdo de un momento de mi vida en que estaba muy mal con mi esposo y que rezábamos y decía, por favor Dios, que esto tenga un mensaje al final del camino, porque si no, te quedó terrible, ¿sabes? Como que eso te salió fatal, ¿sabes? Como que, entonces como que tener esas conversaciones, especialmente cuando están en edades en las que se pueden entender estas cosas. No sé si eso contestó la pregunta. Qué buena respuesta. Tenemos otra preguntita, dicen por acá, ¿cómo ayudar a los niños a sentirse conectados con sus amigos ahora que estamos en esta época de pandemia y tanta virtualidad? Es una pregunta, es bien difícil. Es bien difícil. Yo creo que la conexión humana es una necesidad biológica. Me gustó mucho el libro ese que, les voy a poner en el chat ahorita los libros que les he hablado en este. Pues para mí uno de mis libros de pandemia fue este libro, Braving the Wilderness, que creo que les gustaría muchísimo. O sea, no se lo he recomendado a nadie que no le haya fascinado. O sea, esos libros que quedan todos subrayados. O sea, que es como que todo libro que va amarillo. O sea, realmente se los recomiendo mucho. Ahorita se los pongo en el chat. Ella en un momento presenta el research de cómo la conexión humana es una necesidad biológica. O sea, más gente muere de problemas de desconexión y de que después resultan en depresión o otras cosas que tipo por hambre o sed, ¿sabes? Entonces, nosotros somos un animal social, nosotros necesitamos conexiones humanas. Entonces, si hubiese alguna manera de que puedan conectar sin tecnología por unas horas, con una pequeña burbuja, ¿sabes? Con compartir con unos amigos, que sean 2 o 3 amigos con cierta regularidad o que tengan como llamadas eternas por teléfono, o sea, que puedan como conectar de verdad, o sea, alejarse un poquito más del chat y volver como a las relaciones de antaño, o sea, no las relaciones de que me di cuenta que mi amigo estaba bravo porque no me contestó el chat. No, eso no es una relación humana de verdad. O sea, las relaciones humanas son cuando nosotros nos sentábamos 3 días al teléfono ¿sabes? Que nuestros papás nos decían, el teléfono es para cortar distancias, no alargar llamadas. ¿Sabes? Como que así sea una llamada y no sea presencial, o sea, idealmente presencial, pero sí es posible hacer pequeñas burbujas en las que ellos puedan conectar, porque tenemos que entender la necesidad, la conexión como una necesidad biológica. O sea, y esa conexión biológica es la que va a aumentar sus defensas. Y no soy doctora, pero eso está en todos los libros. Y si no me creen, vean Patch Adams. Porque la realidad es que una buena sonrisa y una buena conexión humana trae más salud que cualquier otra cosa. O sea, si estamos deprimidos y solos, ahí sí peligramos con el COVID, porque está fregada la cosa. Entonces, mi recomendación sería rompan todas las reglas, véanse, abrácense, tóquense, peleense, arréglense, todo lo que tiene que ver con la dinámica humana, en lo bonito y lo feo. Perdón, está sonando el timbre en mi celular. Qué buena respuesta. Ya saben, ahora, la verdad que no tenemos más preguntas por aquí, pero creo que con todo lo que has dicho, si alguien tenía alguna pregunta, esto pudo haber sido respondida. Y la verdad que qué bonito, pues nos llevamos ese mensaje, nos llevamos esa enseñanza en esta tarde. Yo me quedo con te veo por quien eres y eres amado y eres digno de ser amado. Eso creo que me lo llevo en mi papelito y en mi corazón. Y quiero darle las gracias de verdad a todos los papás que
martes tras martes se han estado conectando con nosotros, que han sido parte de muy interesados en la salud emocional de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Para nosotros es muy importante que usted sea parte de esto. Cuando reciba la invitación, pásesela al papá de su promoción de segundo grado, pásele el link, pásele la información y díganle, las charlas están buenas, los invitamos, no se las pierdan. Y la verdad queremos darle las gracias a Ana Mari, qué buen tiempo que pues ha pasado con nosotros. Teacher Marta, ¿le gustaría por favor unas palabras? Gracias, Teacher Iris, gracias a los padres que están aquí con nosotros y Ana María, de verdad, 1.000.000 de gracias. Me quedo con algo muy importante y es que debemos valorar a nuestros hijos por lo que ellos son. Y todo lo ha girado en eso y lo ha girado en el amor. Y yo creo que ese es el centro de todo. Al final, si hay amor y hay valoración, vamos a tener éxito. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tantas cosas. Yo creo que vamos a hacer muchas cosas juntos a partir de ahora. Así que de verdad que bienvenida al Colegio de Panamá. Es la orden para lo que sea. Si me quieren escribir, les recomiendo el podcast. Yo hice esta sesión y la grabé y está en el podcast como el episodio número 18 por si se lo quieren recomendar a alguien. Y nada, o sea, el podcast es algo, ¿sabes?, gratis y que estoy haciendo como de mi corazón y que ha tenido muy buena respuesta, se los recomiendo mucho y ahí hay como más de esto, pero de la boca de otras personas y nada, me encantó compartir con ustedes, gracias. Excelente, súper. Qué bueno que nos dejen estos libros en pantalla y mostrarles, nosotros vamos a tener nuestro próximo Family Link y nuestro último Family Link del año. Y qué casualidad, porque el tema que viene es vivir, y no nos pusimos de acuerdo con Ana Mari, pero el tema que viene, pues que está muy pegado a lo que hoy hablaste un poquito, vivir con intención. Vamos a tener nuestra charla el próximo martes a las 6 de la tarde, esto se va a estar mandando el correo en esta semana, inscríbase y por favor sea parte de esto, porque cuando siempre... Creo que el ser humano nunca deja de aprender. Así que estamos súper agradecidos por su presencia, sabiendo que nos vemos el próximo martes y hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches. Gracias, Ana María. Chao, buenas noches. Gracias.